A ver, para empezar creo que hay una cifra que es... ¡Uf! Que es como un puñetazo en la mesa. De verdad. Sí. En 2007, el 60% del profesorado en España, decía que mantenía la ilusión por su trabajo, a pesar de todo. El 60%. Es bastante. Pues hoy, esa cifra se ha hundido. Estamos hablando de solo un 24%, pero es que lo más grave no es eso. ¿Ah, no? No. Lo realmente alarmante es que el porcentaje de docentes que viven su profesión con distancia, con indiferencia, ha pasado de un 2%, que no era nada, a un 38%. Uf, es que eso no es un descenso, es un desplome total. En menos de 15 años, la fotografía emocional de la profesión ha cambiado por completo. Totalmente. Es como un terremoto silencioso que está ocurriendo, pues, en todas las aulas del país. Exacto. Un terremoto silencioso. Y ese es precisamente el epicentro de nuestro análisis de hoy, el estado real de la profesión docente en España. ¿Qué está pasando para que la ilusión se evapore de esta manera? Es la gran pregunta. Para intentar entenderlo, hemos reunido un buen montón de fuentes. Tenemos informes muy densos de ESADE, estudios sobre salud mental de la Fundación MAFRE, Ujú. y también encuestas de sindicatos como comisiones obreras y STS, que nos dan el pulso de la calle, por así decirlo. Y hasta una perspectiva europea de la consultora Sanoma Learning. La misión entonces es trazar el mapa de esa desafección. Eso es. Entender por qué un profesor o una profesora que empieza con toda la vocación del mundo acaba sintiendo indiferencia. No es un solo factor, es una tormenta perfecta. Y hoy vamos a analizar los frentes que la componen. Perfecto. Y una pequeña aclaración antes de sumergirnos. Para no volvernos locos con los números, vamos a redondear los decimales de los porcentajes, ¿vale? Sí, mucho mejor, más claro para todos. Facilita la escucha y la idea de fondo es la misma. Dicho esto, empecemos a tirar del hilo. Y el primer hilo es ese 38% de indiferencia. ¿Qué significa en la práctica? Pues mira, significa algo muy concreto, que la puerta de salida ya no parece una idea tan descabellada. Ah, Hay un estudio de la Fundación SM que lo deja clarísimo. Casi la mitad del profesorado, un 47%, se muestra hoy indiferente ante la posibilidad de abandonar la docencia. ojo, no es que quieran irse. No, no, es que ya no les importaría hacerlo. Y ese matiz es brutal. Es que el cambio es abismal. Hace 15 años, según ese mismo estudio, el 78%, casi 8 de cada 10, rechazaban de plano esa idea. Claro. Era su vida, su vocación. Pasar de ese rechazo frontal a esta indiferencia es la primera gran señal de alarma de que algo muy profundo se ha roto. Se ha roto la conexión emocional con la profesión, sí. Y cuando buscas las causas aparece una palabra que lo impregna todo, reconocimiento. O mejor dicho, la falta de él. La falta de reconocimiento. Las encuestas sindicales son un clamor en este sentido. La de comisiones obreras, por ejemplo, revela que una mayoría aplastante siente que la profesión no está reconocida socialmente. En primaria, esta opinión la comparte el 82%. Y por lo que veo en la encuesta del sindicato STS, el dato es aún más demoledor. Mucho más, sí. Ahí es un 88% el que considera que la sociedad no valora su trabajo lo suficiente. Y esto no es una queja abstracta, ¿eh? No, claro. Esto, en el día a día, se traduce en una sensación de soledad, de abandono. Sienten que están librando una batalla muy importante, pero que la están librando solos. Claro. Tenemos un colectivo que se siente solo, poco valorado, y que en consecuencia empieza a desconectar emocionalmente. La pregunta del millón es, ¿de dónde viene ese desgaste? ¿Qué ha cambiado dentro del aula? El informe de ESADE, que es una de nuestras fuentes clave, utiliza una expresión muy potente. Habla de una mayor complejidad del alumnado. Desgranemos esto, porque aquí está una de las claves. Es que no es una percepción, son datos medibles. El informe identifica varios factores que han convertido el aula en un entorno mucho más exigente. Por ejemplo, El primero, la pobreza infantil. Ha subido 5 puntos porcentuales desde 2018. espera un momento. Detengámonos aquí. ¿Estamos diciendo que un profesor tiene que lidiar con que un niño no ha desayunado o no tiene un lugar tranquilo para hacer los deberes antes siquiera de empezar a enseñarle a multiplicar? Exactamente. Porque eso cambia por completo la naturaleza del trabajo. Ya no es solo enseñar, es sostener. Justo, esa es la palabra, sostener.
Y a esto se suma un segundo factor, el aumento del alumnado de origen migrante. Que también ha crecido mucho, ¿no? Muchísimo. La proporción ha crecido tanto que en cuarto de primaria, en 2023, ya representaba el 32%. Y esto no es solo un reto de idioma, que también Claro, va más allá. implica una diversidad enorme de niveles educativos previos, de contextos culturales, de necesidades de apoyo emocional. Para un solo docente, gestionar esa heterogeneidad sin recursos es una tarea titánica. Es decir, el punto de partida de cada alumno es radicalmente distinto. Radicalmente. Y el tercer factor, que es quizá el más preocupante, es la salud mental del propio alumnado. Se ha deteriorado de forma alarmante. ¿Tenemos datos de eso? Sí, la ansiedad entre jóvenes de 15 años prácticamente se ha duplicado en solo 4 años. Ha pasado del 11% al 20% entre 2018 y 2022. El doble. El doble. Como consecuencia de todo esto, el informe de SADE concluye que el clima general en el aula ha empeorado de forma generalizada, tanto en primaria como en secundaria. Y claro, toda esta carga, toda esta complejidad, acaba en la mochila del profesorado. Inevitablemente. De hecho, el estudio de la Fundación MAFRE sobre salud mental en el aula lo confirma. Cuando les preguntan qué creen que afecta más a sus alumnos, responden sin dudar: los problemas familiares y la influencia de las redes sociales. Es que se han convertido en la primera línea de defensa contra problemas que les superan por completo. Y lo fascinante aquí es ver el efecto contagio. Ese desgaste del alumnado se transfiere directamente a los docentes. Claro, es un círculo vicioso. El mismo estudio de MAFRE les pregunta por los síntomas de agotamiento que notan en sí mismos. El más señalado es el estrés, con un 31%. Y me imagino que no es el único. Para nada. Le siguen muy de cerca la falta de motivación, con casi un 25%, y la irritabilidad, con un 21%. Es un círculo vicioso. Un alumno ansioso genera un profesor estresado y un profesor estresado tiene menos herramientas para ayudar a ese alumno. Totalmente. ¿Y esta sensación de que el aula es cada vez más difícil de gestionar es algo nuestro o pasa en toda Europa? Pasa en todas partes, pero aquí parece que es especialmente grave. Y tenemos un dato que lo demuestra. A ver. Una encuesta europea de Sanoma Learning revela que el 80% de los docentes en España, que es la cifra más alta de toda Europa, afirma que al menos 3 de cada 10 de sus estudiantes rinden por debajo del nivel esperado. O sea que no es una percepción subjetiva nuestra, ¿no? No, es que objetivamente la situación en nuestras aulas es de las más complicadas de nuestro entorno. Vaya panorama. El aula es un polvorín. La siguiente pregunta es obvia. ¿Qué herramientas les da el sistema para desactivarlo? Pues aquí es donde el edificio empieza a mostrar grietas muy serias. Y la primera, la que aparece en todas las encuestas como una queja unánime, es la burocracia. La burocracia. La encuesta del sindicato Oestes es que es para enmarcarla. Más del 95% del profesorado considera que el papeleo le roba un tiempo precioso que debería dedicar a su labor docente. La frase que usan en el informe es muy gráfica. Dicen que se han convertido en administrativos con escolares alrededor. Es que un 95% es una unanimidad absoluta. Básicamente están diciendo que su vocación se ahoga en un mar de papeleo. Es desmoralizante, sí. Me imagino una profesora queriendo preparar una clase creativa sobre el Quijote y en lugar de eso tiene que pasarse la tarde rellenando 3 formularios distintos sobre el protocolo de una excursión. Y esa sensación de que el tiempo se escapa en tareas no pedagógicas se une a una falta de medios muy acusada. ¿En qué sentido? En esa misma encuesta de STES, casi un 76% siente que no dispone de los recursos necesarios. Hablamos de espacios, de materiales, de tecnología, para poder ofrecer una educación de calidad. Claro. Y más del 91% denuncia que las ratios actuales, el número de alumnos por clase, hacen imposible atender adecuadamente a esa enorme diversidad de la que hablábamos. Es la tormenta perfecta. Tienes un alumnado más complejo que nunca y menos recursos y tiempo para atenderlo. Y si a esto le sumas que quizá no te sientes del todo preparado para el desafío, ¿qué pasa con la formación? No, el problema es de base. La formación de partida ya viene, parece ser, con defectos de fábrica. ¿A qué te refieres? A que es un problema estructural.
El informe de ESADE saca a la luz un dato que es para reflexionar muy seriamente. España es el país de toda la OCDE donde los docentes de secundaria se sienten menos preparados. ¿Menos preparados para qué? Para enseñar en aulas con alumnos de distintos niveles de aprendizaje. Es tremendo. O sea, el sistema les pide que gestionen la diversidad, que es el mayor reto actual, pero son los que menos formados se sienten en toda la OCDE para hacerlo. Es una contradicción salvaje. Desde luego. Exactamente. Y a esta falta de preparación se suma lo que el informe de ESADE denomina una cultura del aislamiento. La cultura del aislamiento. Sí, la observación entre compañeros, que es una herramienta de aprendizaje potentísima en otros países, aquí es bajísima. Solo un 34% de los docentes lo practica, frente a una media del 81% en la OCDE. O sea que cada uno se encierra en su aula a lidiar con sus problemas. Exacto, no se aprende de los compañeros. Y falta sobre todo una conexión entre la universidad y la realidad del aula. Eso también lo señalan, ¿no? Sí, Comisiones Obreras lo refleja perfectamente. Más del 75% del profesorado cree que la formación inicial, especialmente el famoso máster, debería ajustarse mucho más a las necesidades reales que se van a encontrar. Hay una desconexión total entre la teoría y la trinchera del día a día. Total. Vale, el cóctel es ya explosivo. Aulas complejas, burocracia asfixiante, falta de medios y una formación que no responde. Y por si fuera poco, en los últimos años han aparecido nuevos actores en escena, la tecnología y la inteligencia artificial. Que añadan otra capa de complejidad, claro. La encuesta europea de Sanoma nos dice algo interesante. En España, el 94% del profesorado prefiere un modelo mixto, que combine libros de texto con recursos digitales. O sea que hay un deseo de integrar la tecnología. Sí, el deseo está ahí. Pero una cosa es el deseo y otra la realidad del aula, ¿no? Ahí está la paradoja. El estudio de la Fundación MAFRE aporta el contrapunto. Una mayoría de docentes cree que la digitalización en la práctica dificulta la gestión emocional de los conflictos. La dificulta. Sí, solo un 11% piensa que la mejora. Es decir, ven el potencial pedagógico de la tecnología, pero sufren el coste emocional que conlleva su gestión en el día a día. Quieren la herramienta, pero les quema en las manos. Precisamente. Y con la inteligencia artificial la sensación es de un escepticismo enorme. Me lo imagino. La encuesta de Sanoma revela que el 75% de los docentes en España teme que la IA afecte negativamente a la calidad de la educación. Y solo un 21% cree que mejorará los resultados de los alumnos. Aunque sí le ven una utilidad, ¿no? Para ellos mismos. Sí, y es muy revelador. Un 61% cree que podría ayudarles a ahorrar tiempo. ¿Y en qué? Pues volvemos al principio, en esas tareas burocráticas que tanto les agobian. O sea, la ven más como una secretaría personal. Que como una herramienta pedagógica revolucionaria, sí. El miedo al impacto en el aprendizaje es mayor que la esperanza en la eficiencia. Y al final todo esto, la burocracia, la gestión emocional, la tecnología, la diversidad, nos lleva a una sobrecarga de roles. Por supuesto. El estudio de estos lo resume de forma muy gráfica. El profesorado siente que se le exige ser psicólogo, asistente social, enfermero e informático. Roles para los que evidentemente no tienen formación específica y que multiplican la presión hasta un punto insostenible. Es la pieza final que completa esta tormenta perfecta de la que hablábamos. Bien, recapitulemos un poco para tener la foto completa. Hemos dibujado el retrato de una profesión contra las cuerdas. Por un lado, una complejidad creciente dentro del aula, que los obliga a ser, mucho más que meros transmisores de conocimiento. Mucho más. Por otro, un sistema que no les da ni el tiempo, ni los recursos, ni la formación adecuada para afrontar ese reto. Y como colofón, un sentimiento generalizado de abandono y de falta de reconocimiento social. ¿Qué nos dice todo esto en conjunto? Pues si conectamos todos los puntos, la conclusión es clara. No estamos ante un problema de falta de vocación o de profesores que se quejan por quejarse. ¿No? Al final, si juntas todo esto, unas exigencias sociales y pedagógicas que no paran de subir, unas condiciones de trabajo que no mejoran al mismo ritmo y la sensación de que, en el fondo, a la administración y a parte de la sociedad no les importa de verdad su trabajo, pues claro, la mezcla es explosiva. Claro. De ahí viene la crisis de identidad
y de bienestar tan profunda que estamos viendo. No es que los pilares sean débiles, es que el edificio entero amenaza con derrumbarse. Los informes que hemos analizado, por supuesto, proponen soluciones. Hablan de mejorar la formación inicial, de aumentar los recursos, de bajar las ratios, de crear una carrera profesional más atractiva. Medidas lógicas, sí. Son medidas lógicas, muy técnicas. Pero, para terminar, me gustaría lanzar una reflexión. Si el sentimiento de base, como hemos visto en los datos, es que ni la sociedad ni la administración valoran de verdad la profesión, ¿pueden estas medidas técnicas, por sí solas, curar esta herida tan profunda? Esa es la pregunta del millón, desde luego. Porque puedes cambiar una ley, puedes invertir más dinero, pero cambiar una percepción social es mucho más complicado. Quizás lo que se necesita antes de todo eso es un pacto social mucho más fundamental. Un pacto donde todos nos sentemos y decidamos qué esperamos de nuestros educadores y, sobre todo, qué estamos dispuestos a darles a cambio para que puedan cumplir con esa expectativa. Es una pregunta que, creo, nos interpela a todos. Y es algo en lo que seguir pensando.